Mediados del siglo XX. Primer quinquenio de la década de los años 40. El mundo en guerra. Fuerzas militares alemanas en el este, oeste y norte del continente. Al sur, fuerzas militares italianas se unen al Tercer Reich alemán. Benito Mussolini il Duce pacta con el Führer, Adolf Hitler. Fuerzas aliadas encabezadas por los ejércitos de Inglaterra y la Unión Soviética contraatacan. El refuerzo decisivo viene de los Estados Unidos de Norteamérica. De allí envían enormes contingentes para decidir la contienda. El mundo en guerra. No hay espacio para la indiferencia. No, no. Cada quien desde su bando. Cada cual bajo su bandera. Sí, cada individuo debe estar presto a seguir el camino ético y político que le impone su gentilicio, su patria, su... Cada individuo debe estar presto a seguir el camino ético y político que le impone su gentilicio, su patria, su... Oíd, alemanes. Les habla su compatriota Thomas Mann. Oíd, alemanes. No todos nosotros seguimos el fatal canto de sirenas de los demonios hitlerianos. La ética, la decencia del honor germano, bien pueden imponerse ante estos cantos destructores y conducirnos a un destino de paz y de armonía, destino que soñaron nuestros ancestros. Nunca, nunca apoyaremos un mundo en guerra. Nunca aprobaremos la creencia de una superioridad nacional socialista basada en una supuesta pureza racial y otras barbaridades. Obraremos juntos en búsqueda de la verdad y de la superación, que no superioridad aria. Enfocaremos nuestro esfuerzo en el trabajo laborioso, en el adiestramiento científico y técnico, en la búsqueda de la cultura germana fundada en sólidas costumbres que causen admiración y causen respeto. Jamás, jamás, jamás miedo. Oigan, alemanes. Oigan cómo les advierte su máximo hombre de letras, el autor de Tonio Kroger, de La Montaña Mágica, de la saga bíblica de José y sus hermanos. Es la misma voz que dio una contundente advertencia a Europa toda en 1938. Achtung, Europa. El intelectual desterrado en California y desde allí parece transmitir por la BBC de Londres, aunque dice que lo hace por transmisiones intercontinentales desde los Estados Unidos de Norteamérica. Charlas radiofónicas de propagandas dedicadas a Deutsche Heere. Despojado he sido de títulos y honores académicos. Defenestrado, hoy se me acusa de traidor. La élite nazista no reconoce los méritos de ese premio Nobel que me fue entregado en 1929. Mis libros van a la hoguera, destino que con odio también se promete a mi persona. El mundo está en guerra, ciertamente. Alemania y ustedes, compatriotas que me escuchan, comprometen en esta guerra sus vidas, sus almas, la acción de nuestra juventud, mientras que yo, pues, por opositor, quedo fuera de las filas de la patria.
fuera de la defensa de mi nación, porque aparentemente pidiendo estoy que depongamos las armas y nos rindamos al contrario, cuando lo que pido es que busquemos dentro de nosotros alemanes de la mejor cepa, la voz interna que nos hace distinguir el bien del mal. El bien del mal. Esa voz interna me dice que mi obra, que mis libros volverán algún día a ustedes, aunque tal vez yo no pueda volver. Pero aún así, y como ciudadano del mundo nuevo, seguiré siendo alemán. Seguiré sufriendo por el destino de Alemania y sus actuales acciones, que por voluntad de déspotas y asesinos, tantos males acarrean a este mundo en guerra. El firme convencimiento que tengo de que nuestras circunstancias no podrán tener buen fin, me impulsan a hacer estas admoniciones radiofónicas. Con la guerra ahora, la palabra escrita no podrá franquear la muralla creada por la tiranía. Aprovecho la oportunidad que me brindan las autoridades británicas para informarles sobre lo que veo aquí, en América. La tierra vasta y libre en la que he encontrado un hogar. Les pido, compatriotas, que bajemos la guardia y nos humillemos ante la humanidad, ante los nuestros y ante Dios por el daño que hemos hecho y que seguimos haciendo. Que cesemos en nuestra acción bélica de inmediato. No habrá mayor nobleza germánica que la toma de conciencia del pecado cometido y en consecuencia asumir la redención que sea necesaria. Ya basta. Ya basta. Oíd, alemanes. Deutsche Herren, genug. Qui Radio Roma. Radio Roma offre quindi una trasmissione culturale con la voce e le idee del poeta nordamericano Ezra Pound. Do ut des. Doy para que des. Aforismo latino que nos inspira a separar el grano de la cizaña. Quod tibi nobis alteri ne facias. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. In oscuris quod minimo est secibur. De las convenciones oscuras, solo tomar lo mejor. Es el desconocimiento de la economía y sus reglas el principal problema de las luchas políticas y de sus conductores. Farsantes pseudoestadistas del capitalismo y también del comunismo. Comerciantes sin ética, trocados en banqueros usureros que utilizan a los politicastros de turno. Hablo de Roosevelt, de Churchill, de Stalin, de los borregos que les hacen comparsa a sus irracionales acciones encaminadas a crear conflictos internacionales.
Hablo del interés personal de todos ellos por conducir las políticas de los Estados Unidos de Norteamérica, Inglaterra, la Unión Soviética, de guerras promovidas por falsos estadistas y sus intereses económicos, de pueblos enteros que se apuntan a la muerte, dirigidos por hombres irracionales, inmorales, alejados de la ética de Confucio y sus analectas o de su discípulo Mencio. Hoy, hombres sin probidad sojuzgan sus patrias, avasallando a los ciudadanos mediante el oscuro interés de hacer dinero y las corruptelas que ello trae. La usurocracia desplegada de todas formas y maneras. ¿Usurocracia? ¡Usurocracia! Usurocracia viene de usura. Por favor, Radio Escucha, no se sorprenda por lo extravagante del término. Todo lo tengo muy bien analizado. Fides scripturae est indivisibilis. La fuerza probatoria de lo escrito por esos procuradores de la guerra es indivisible. Leyes que aprueban préstamos absurdos, no productivos. Impuestos que no procuran bienestar. Idem est non esse et non provari. No ser y no comprobar son una misma cosa. Falsa est etiam et iniquam ratio. Una razón falsa es también injusta, como lo es el interés del dinero moviendo montañas de insensibilidad política. La usurocracia convertida en guerra mundial. Radio Roma deja saber que, actuando de acuerdo a la política fascista de libertad intelectual y de la libre expresión de las opiniones, ha ofrecido al doctor Ezra Pound usar el micrófono de la emisora 2 veces por semana. Queda entendido que no se le solicitará decir nada contrario a su conciencia o que sea incompatible con sus deberes de ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica. Nada contrario a mi conciencia, ni incompatible con mis deberes de ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica. De seguro no será contrario hablar de arte, de poesía, de pensamiento. De ello quisieran oírme hablar, pero la conciencia es libre. Y me dice que algo más controversial debo compartir por la radio. ¿Acaso algunas clásicas lecciones de Confucio? Un hombre que no tiene orden dentro de sí no puede poner orden en su entorno. No puede poner orden en sus dominios. Cualquiera puede darse accesos. Es fácil pegar fuera del blanco, muy fácil. Difícil es dar firme en el medio. Aquí la voz de Europa. Les habla Ezra Pound. Ezra Loomis Pound, el iluminado de Hailey, Idaho, United States of America. Ahora con emisiones semanales desde la Italia fascista de Benito Mussolini. El mundo en guerra. El combate de ejércitos de diversas nacionalidades trae consecuencias a pensamientos curiosos, quizás demasiado libres, extraños, extravagantes. Preña la economía el rumbo del mundo. Las condiciones que empujan la política internacional de los pueblos. La usura, pecado extremo del prestamista sin ética.
fustiga, induce al mal, nos aleja del pensamiento clásico. La pureza de la Roma clásica que busca emular el duce Mussolini merece ser combatida por el aparato guerrero de los Estados Unidos de Norteamérica, financiado por esa usurocracia de banqueros que dominó la mente de Franklin Delano Roosevelt o de su lacayo Harry Truman. ¿No sueñan los fascistas y nacionalsocialistas con un mundo de claro dominio de principios éticos, desprovistos del azote usurero que combatió el propio prócer norteamericano John Adams cuando dijo: Todas las perplejidades, confusiones y aflicciones de los Estados Unidos no surgen de defectos de una constitución vigente, ni por la falta de virtud y honor, sino por una absoluta ignorancia de la naturaleza del crédito, de la moneda y de la circulación económica? That's a quote, señorita locutora. John Adams, Dixit. Y podríamos concluir: ¿qué hacemos los norteamericanos desde nuestra ignorancia combatiendo en Europa, invadiendo a Italia, aliándonos a ejércitos confusos de ingleses corruptos, franceses alicaídos, comunistas soviéticos? ¿Cómo es posible que... El mundo en guerra. Atención, atención. Es ciertamente la voz del poeta Pound, del máximo crítico de la cultura norteamericana. Se trata del hombre que financió a James Joyce para que publicara su Ulises y de quien corrigió el gran poema de T.S. Eliot, The Wasteland. De un intelectual de calibre tal que bien traduce del chino a Confucio y a Mencio y de paso da consejos a Ernest Hemingway a cambio de lecciones de boxeo. Al Pound poeta se deben artistas de todo calibre que recibieron su aliento y ayuda durante los años 20, 30 y 40. El autor de los intricados cantos con confusos ideogramas chinos dentro de ellos es quien habla hoy de manera peligrosa pero confusa en extremo. Habla Pound, pues, lo que habla a favor de... Les habla Ezra Pound, compatriotas norteamericanos en armas que invaden Italia y la Europa toda. No lo estamos haciendo bien. No lo estamos haciendo bien. Sola estoy con el eco de mi sola voz. Va en mi voz el sonido de la soledad. Sola, eco, eco.
de mi sola voz. Va en mi voz el sonido de la soledad. Sola, Mayo de 1945. Europa ya no está en guerra. Cayó Italia, cayó Alemania. Liberados quedaron los territorios ocupados por el Tercer Reich alemán y por la dominación italofascista. Ganó la guerra Gran Bretaña. Ganó la Unión Soviética. Ganó la guerra el principal aliado, los Estados Unidos de Norteamérica. Ganó la Alianza de Naciones. Ganó el mensaje de paz. Una penitencia divide ahora a la perdedora Alemania. Hasta ganó el intelectual, que hasta el día anterior había sido tildado de traidor por el gobierno de su propia patria. Compatriotas alemanes, hemos faltado a todos los mandamientos de la ley de Dios. Nuestras faltas colectivas nos han llevado al delirio de destrucción de naciones enteras. Ahora queda confrontar el dilema de nuestra desaparición como nación, o en el peor de los casos, la incondicional rendición con la consiguiente fragmentación de nuestro país y de nuestro gentilicio. Llegó el momento de la confesión de las faltas, con o sin propósito de enmienda. El arrepentimiento no sirve de nada. Tremenda ha de ser la penitencia. Roguemos al Señor de los cielos piedad para todos nosotros por el daño que hemos hecho. No otra cosa nos queda. ¡De rodillas! ¡De rodillas, pues! ¡De rodillas! ¡Amén! ¡Amén! Thomas Mann, alemán de conciencia. Para usted, la absolución y el reconocimiento. Nadie le dirá nada. Nadie le reclamará nada. Venga de vuelta su condición de académico. Lleguen también de vuelta sus libros y escritos condenados a la hoguera. Bienvenida sea su contundente voz y su ética para juzgar y opinar. De pie, de pie. Doctor Mann, ilustre ciudadano. Alemania lo espera con los brazos abiertos luego de su exilio. Pero, estaré todavía a tiempo. Puedo a mis años corroborar lo que queda de mi país, hoy día fracturado. ¡Cuánta realidad tolera mi imaginación! Esa imaginación que en el pasado tuvo días luminosos. ¿Cómo puedo afrontar el presente de mi país? No sé dónde está mi nación. No sé si Alemania queda en el este soviético o en el oeste americano, o si por fin está dentro de mí en el sitio donde yo esté y no más allá. Entonces, Thomas Mann, que usted está en los Estados Unidos de Norteamérica, lugar mismo de nacimiento de Ezra Lewis Pound. ¡Ah! He aquí un norteamericano que milita en las filas del fascismo de Benito Mussolini. Un hombre que desde Radio Roma dio discursos antiamericanos justamente en el momento en que su país se encontraba en guerra contra Italia y contra Alemania. Un intelectual que siembra dudas en las mentes de compatriotas que arriesgan sus vidas en el frente de batalla. Un norteamericano que estuvo del lado que perdió. ¡Claro!
La postura hoy heroica es la de un alemán de las letras que hasta hace nada se produce en las mentes de sus compatriotas que arriesgaron sus vidas en el frente de batalla en favor del nazismo. La postura estrafalaria del poeta Pan lo lleva a la equivocación meditada e inspirada que agrava el delito conocido como alta traición. Alta traición. Alta traición es un delito que consiste en cometer un acto de extrema deslealtad respecto a un país, no a un gobierno. También se sabe, usted lo sabe, que la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica da el término traición en cuanto a nación, país y gobierno. El significado de alta traición que usted cita. ¡Alto traidor! Por advertir en mis alocuciones radiofónicas que había estudiado las revoluciones nazistas y nacionalsocialistas y que había llegado a la conclusión de que un hombre digno no puede juzgar esos movimientos políticos desde la ignorancia de causa y efectos propia de información de periódicos y panfletos. Miró usted con soberbia por encima del hombro a intelectuales, pensadores políticos de Harvard, Oxford. Soberbia, el delito de todo intelectual. Le resultaba soberbio por denunciar que lo que sucedía en Europa no estaba bien digerido y bien informado. Que cada hora de guerra era una pérdida de tiempo para los norteamericanos de buena fe entramados en esa guerra. Llegó usted a decir en una locución en la Radio Roma del 20 de mayo de 1942 que toda acción sensata de política internacional debía hacerse en honor de Hitler y de Mussolini. Cualquier reforma económica hacia el necesario y sensato control del mercado en aras de precios justos es un homenaje a Mussolini y a Hitler. En una época como la nuestra, refinada, escéptica, tolerante, voluble, compleja, el solo llamado a la moderación es ya en sí mismo una forma de genio. Disculpe, no quiero ofender, no busco pelea. Solo que quiero que vean claro en ustedes y en mí. Doctor Mann, en literatura suya de 1905, Fiorenza, es a su propio Lorenzo de Medici a quien cita, a quien se le oye decir: Hay una fuerza que se aleja deliberadamente del escepticismo general para realizar prodigios. todos estos mediocres y algunos refinados no creen en lo que hacen, solo sienten una fuerza y se someten a ella. Creo que al hacerlo insultan al arte y sin embargo lo ponen a su servicio. Fiorenza, obra de teatro, es del Dr. Mann, no suya, Dr. Pound. Difícil como habla, pero más difícil todavía entender lo que quieren decir cuando hablan. La gloria y la fama de cualquier artista se debe precisamente a que en nuestra época y en nuestra ciudad se adora la orgullosa individualidad. Oye lo que dice. Su dramaturgia absuelve la individualidad del intelectual, de ese hombre de ideas que no traiciona su raciocinio y su dignidad para poner al servicio de la individualidad que se exige hoy en día. Cualquier acción sensata de política internacional debía hacerse en honor de Hitler y de Mussolini. No me mire así. Eso lo dijo él. El contexto de las ideas es muy importante para entenderlas. La alta traición es un delito que consiste en cometer un agravio de extrema deslealtad respecto a un país, a su propio país. Confunde usted términos.
Deslealtad respecto a un gobierno de mi país, tal vez. Así como la deslealtad del doctor Mann respecto al nacionalsocialismo de su país en guerra. Pero deslealtad hacia mi país. ¡Ja, ja! ¿Se entiende? Confunde, pero se entiende. Claro que usted entiende. Entonces entiendo que para mí será la pena de muerte. Eso sí, pena de muerte por militar en el lado perdedor, por combatir las políticas absurdas de los ganadores, por estar del lado de las ideas vencidas, mas no por ello injustas. Pena de muerte sea. Un loco milita lados incomprensibles. No sabe la magnitud del daño que hace. Un demente toma opciones equivocadas y más equivocadas en cuanto más culto e ilustrado es. Un loco peligroso deforma la tradición de cultos milenarios, budistas, hebreos o cristianos. Le da al Dante igual importancia que un poeta menor o le da igual importancia a Johnson que a Shakespeare. Solo otro ser como usted, con la mente extraviada, es capaz de ver sus cantos como cima de toda una tradición de poesía occidental. Con usura no tiene el hombre una casa de buena piedra, con bloques bien cortados y dispuestos de modo que el diseño conviene. Con usura no hay paraíso pintado para el hombre en los muros de su iglesia. Arpes et lux, arpas y laúdes. O un lugar para que la Virgen reciba el mensaje y su halo se proyecte por la grieta. Con usura no se pinta un cuadro para que perdure, ni para tenerlo en casa, sino para venderlo pronto. Con usura, pecado contra la naturaleza. Es tu pan para siempre harapiento, seco como papel, sin trigo de montaña, sin la buena harina. Con usura se hincha la línea. Con usura nada está en su sitio. No hay límites precisos y nadie encuentra un lugar para su casa. Con usura no llega lana al mercado. No vale nada la oveja con usura. La usura es un parásito que mella la aguja en manos de la doncella y paraliza el talento del que hila. Pietro Lombardo, escultor y arquitecto, no obró por usura. Il Duccio, pintor, tampoco lo hizo. Ni Piero della Francesca. No le interesó la usura a Giovanni Bellini, ni tampoco a Frangélico. La usura oxida el cincel, oxida también a la obra y al artesano. Corroe el hilo en el telar. Con usura muere el niño en el útero. No deja cortejar al joven. Ha llevado la sequedad hasta la cama y yace entre la joven novia y su marido. Contra naturam, los usureros trajeron putas a Eleusis y sentaron cadáveres en sus banquetes por mandato de la usura.
Hubo guerra, pero ya no. Ahora se habla de ganadores que cobran sus premios y perdedores con su castigo andante. Y también hay los distinguidos seguidores de los bandos ganadores y de los bandos perdedores. Arriba Thomas Mann, vencedor. Por otro lado, Ezra Pound, vencido. A la orden de tribunales y manicomios. Pero, atención, doctores Pound y Mann, mucha atención. Para ustedes, una nueva oportunidad de serena revisión, de retractación o de reiteración. Es cosa de ir reaccionando con ideas sensatas ante las palabras que a continuación sugeriré. Digo, guerra. Matanza, usura, politiquería, maldad, ruptura ética, genocidio. Digo, paz. Concordia, Churchill, Eisenhower. ¿Y Stalin? Bueno, Stalin. Digo, obra. Algo acerca de mi obra dije en mi discurso en el banquete de recepción del Nobel en el Gran Hotel de Estocolmo el 10 de diciembre de 1929. Justo antes de ese discurso, el profesor J.E. Johansson hizo los siguientes comentarios. Thomas Mann ha descrito los fenómenos a los cuales tenemos acceso sin la ayuda de modelos de electrones y átomos. Sus investigaciones se refieren a esa naturaleza humana que ya hemos aprendido a conocer a la luz de la conciencia. Al igual que Alfred Nobel, el señor Thomas Mann también ha hecho investigaciones en relación a esos fenómenos como base de toda civilización, y estoy bastante seguro que no se sentirá un extranjero en un país tan cercano al suyo. Señoras y señores, tengo una naturaleza ética, no dramática. Mi disposición y mis deseos piden tranquilidad para así hilar mi hilo y lograr un ritmo constante en la vida y el arte. Por ello, no es de extrañar si el dramático fuego artificial del premio que se me otorga haya reducido mis habilidades retóricas incluso por debajo de sus limitaciones habituales. ¿Hay algún artista decente y autocrítico que no tenga cierta incomodidad de conciencia respecto a los honores que un premio de esta naturaleza otorga? Goethe dijo una vez con orgullo: solo los bribones son modestos. Y esa es la palabra de un gran señor que quería desligarse de la moralidad de los subalternos y de los hipócritas. Pero, damas y caballeros, no es toda la verdad. Hay sabiduría e inteligencia en la modestia, y sería un tonto, en verdad, quien encontrara una fuente de presunción y arrogancia en honores como los que me han sido otorgados. Por ello, hago bien en poner este premio internacional a los pies de mi país y de mi pueblo, sean cuales fueren las circunstancias. Después de muchos años, el Premio Internacional de Estocolmo ha sido otorgado una vez más a la mente alemana,
a la prosa alemana en particular, y puede resultar difícil apreciar la sensibilidad con que se recibe tal muestra de simpatía mundial en mi país, herido y a menudo incomprendido. Los logros intelectuales y artísticos alemanes a comienzos del siglo XX no se realizaron en condiciones favorables ni para el cuerpo ni para el alma. Pero el arte y el intelecto surgieron en condiciones intensas y generalmente problemáticas, en condiciones de miseria, agitación y sufrimiento. No soy católico, señoras y señores. Mi tradición es como la de todos ustedes. Apoyo la inmediatez protestante hacia Dios. Sin embargo, tengo un santo favorito. Diré su nombre. Es San Sebastián. Ese joven en la hoguera, quien atravesado por espadas y lanzas, sonríe en medio de su agonía. Exhibe gracia en el sufrimiento. Ese es el heroísmo simbolizado por San Sebastián. La imagen puede parecer audaz, pero estoy tentado de reclamar ese heroísmo para la mente alemana y para el arte alemán, y para suponer que ese honor internacional caído en los logros literarios de Alemania ha sido dado con ese sublime heroísmo en mente. A través de su poesía, de sus letras y por ende de sus hombres de letras, Alemania ha exhibido gracia en el sufrimiento. Ha podido conservar el honor políticamente al no ceder a la anarquía del dolor, manteniendo su unidad espiritual. Ha podido unir el principio oriental del sufrimiento con el principio occidental de la forma, creando así belleza a partir del sufrimiento. El 3 de mayo de 1945 fui acusado del delito de alta traición por mis programas radiales en Radio Roma. Con la caída del régimen fascista, me acusaron de propagandista de Mussolini y de Hitler. Fui apresado en mi casa de Rapallo, Italia, y llevado a juicio en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero antes, en la ciudad de Pisa me encerraron en una jaula por 3 semanas al sol. Dijo el poeta norteamericano William Carlos Williams que en mi caso no solo la Torre de Pisa, sino los derechos civiles se habían torcido aún después de la Segunda Guerra Mundial. Oh, William. My Paul Williams. Los servicios de inteligencia norteamericanos recolectaron horas de grabación de mis programas. Alegatos repugnantes dijeron encontrar. También discursos antisemitas a la altura del francés Céline, dijeron. Al parecer, mi delito de alta traición quedó plenamente demostrado y traía para mí sanción de pena de muerte. Pero ciertos famosos literatos, verdaderos amigos, imploraron por mí. T.S. Eliot, quien me dedicó La Tierra Baldía, algo a mi favor pudo decir. Il miglior fabbro. William, Dr. Williams, tú captas otros nombres que en algo ayudaron, pero que por su bien los reservó. Lo cierto fue que la decisión final no fue matarme, sino encerrarme con calificación de demente. ¡Loco, Brown! ¿Matarme acaso sería convertirme en mártir literario? Y los mártires fácilmente se convierten en héroes, y eso puede conllevar a más de una locura. Así fue como me condenaron al martirio en vida, ordenando mi reclusión en el sanatorio de Saint Elizabeth, controlado, amansado, amaestrado, presto a representar mi rol de poeta loco. Y allí los días no son tan plenos. Y
allí las noches no son tan plenas. La vida se desliza como el ratón de campo sin agitar la hierba del poeta. Digo, patria. Comprensión. Confusión. Hay que estar loco para comprender a mi patria. Creación. Sufrimiento. Alemania. ¿Alemania, doctor Mann? ¿Qué decir entonces de su ciudadanía checoslovaca adquirida en 1936 después que salió de Alemania? Estaba perseguido y execrado. ¿Qué decir entonces de su segundo cambio de ciudadanía, el 22 de junio de 1944, ahora ciudadano norteamericano en plena guerra contra Alemania? Desde allí hacía mis alocuciones patrióticas y recibía bastante rechazo en las calles por mi marcado acento al hablar inglés. ¿Es usted judío, doctor Mann? Que si es judío. Profeso la fe cristiana, protestante. Sin embargo, tengo algunos ascendentes hebreos. Quizás mi abuela de Brasil o mi esposa, pues. Ah, su esposa, pues. ¿Dónde estuvo y está su patria, doctor Mann? Alemania, ya dije, está donde yo esté. La patria está en el espíritu, en la cultura universal, en la refinación del ser humano sobre la tierra baldía de Thomas Stern Eliot, o en donde germinen en las mentes de los hombres las lecciones de Confucio y de Mencio. O en una jaula cárcel de Pisa, Italia, o en el manicomio norteamericano de Saint Elizabeth. ¿Estará allí también su patria, doctor Pan? O tal vez en la nacionalidad checa, transmutada en norteamericano naturalizado que se incomoda con su acento, y acaso también con sus ancestros brasileños o judíos. O en una cómoda estadía de esa Suiza que seguramente lo recibirá cual famoso escritor plurinacional. Quizás la patria para muchos está en la República de Salo, italiana, decadente títere de Hitler, que le extravió el juicio a algún poeta demasiado iluminado. ¡Basta! ¡Basta! Suficiente. Suficiente, por favor. Paz sea ahora entre los hombres de buena voluntad. Toca el tiempo ahora de la opinión de la sentencia pública. Doctores, por favor. Traiciona quien se opone a su aliado natural y su oposición no se ve correctamente culminada. Quien traiciona a su aliado natural que vence, ese traiciona. La traición tiene sus giros, sus requiebros, sus tonos y grados de importancia. Judas traiciona a Jesús porque siendo su natural seguidor cambia de bando. Y entonces Jesús, aunque parezca que pierde, pues vence. Y Judas queda en el peor lugar, en el lugar del perdedor, que pudo haber sido ganador. Pues el ejemplo lo ajusta en tono y grado de importancia a nuestros actos, si acaso realizados con la falta de tino de quien se equivoca al razonar. O de quien con sobrada soberbia piensa estar por encima de los demás por creerse más educado y más intelectual. Si pierde y desprovisto de toda soberbia, comprende que la capacidad de errar del ser humano es infinita. Y se pasa de bando en mala hora. O en buena hora se pasa al bando ganador. ¿Juró usted fidelidad a su germanidad, doctor Mann? Alemania está donde yo esté. He dicho en repetidas ocasiones. ¿Cómo se jura a la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Cómo dice? Por este medio, declaro bajo juramento que renuncio absolutamente y por completo a toda fidelidad hacia cualquier principado, potestado, nación o soberanía extranjera del cual haya sido sujeto o ciudadano antes de este.
Que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica contra todo enemigo extranjero y nacional. Que apoyaré y defenderé las leyes y la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica contra cualquier enemigo extranjero y nacional. Que prestaré servicio como no combatiente en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, como lo exige la ley. Que haré trabajo de importancia nacional bajo dirección civil, como lo exige la ley, y que asumo esta obligación libremente, sin ninguna reserva mental ni intención de evasión. Lo juro ante Dios. Lo juro ante Dios. Lo que bien amas permanece. El resto es escoria. Lo que bien amas no te será arrebatado. Lo que bien amas es tu herencia. ¿De quién es el mundo? Es mío. ¿Es de ellos? ¿O no es de nadie? Aunque estuvieras en las cámaras del infierno, lo que bien amas es tu herencia. La hormiga es un centauro en su mundo de dragón. Depón tu vanidad. No fue el hombre quien inventó el coraje, o inventó el orden, o inventó la gracia. Depón tu vanidad, te digo, depónla, te insisto. Aprende del verde mundo pronto de serte llegar. Si en la graduada invención o en la pura artesanía, depón tu vanidad, domínate. Qué mezquinos son tus odios nutridos de falsedad. Depón tu vanidad, precoz para destruir, avara de caridad, depón tu vanidad, deponla, te digo. Pero haber hecho, en vez de no haber hecho, eso no es vanidad. Haber golpeado discretamente para que alguien abriera. Recoger del aire una tradición viva o de un bello ojo antiguo preservar la llama inconquistada. Eso no es vanidad. El error está en lo no hecho, en la timidez del que vaciló. Pero aún deponiendo la vanidad, la capacidad de errar del ser humano es infinita. Infinita.
Desde 1945, Ezra Pound cumplió su pena de reclusión psiquiátrica. Tomó aspecto de patriarca medieval, se dejó crecer la barba, no era muy dado a entrevistas y publicaciones. En el sanatorio de Saint Elizabeth, donde tuvo comodidades muy superiores a las que tuvo en aquella jaula en la ciudad de Pisa, procuró la publicación de lo que para muchos sería su obra central, los cantos pisanos. 12 años estuvo recluido en este psiquiátrico. En 1958 le dieron formalmente la libertad. Ya no representaba un peligro de Estado. Una cosa es hacer el mal y otra cosa muy distinta, aprobarlo, sentenciar. De allí se fue a vivir a su Italia clásica. Hay que estar realmente loco para vivir en los Estados Unidos de Norteamérica, alguna vez dijo. En Italia vivió 14 años más. Con su aspecto de profeta, fue venerado y subsidiado en la ciudad de Venecia, donde murió a los 77 años. Muerte en Venecia. Un hombre de letras, enfermo, condenado a morir, se va en búsqueda de la esencia de la belleza y de lo sublime del arte. Y esa búsqueda final lo lleva a la ciudad más quieta, bella y decadente de la civilización occidental. ¿Acaso una Venecia evocativa del diálogo Fedón de Platón? La belleza es al mismo tiempo divina y perceptible. Es por ello que nos lleva el camino de lo sensible. El camino que lleva al hombre hacia el espíritu. ¿Crees tú que puede alguien alcanzar la sabiduría y la dignidad buscando un camino que lo lleve al espíritu a través de los sentidos? Es un camino peligroso que puede conducirnos al abismo. Nosotros los poetas no podemos andar el camino de la belleza sin tener a Eros como guía. Podemos ser héroes, disciplinados guerreros a nuestro modo, pero siempre en algo nos pareceremos a las mujeres, pues nuestro ensalzamiento viene de la pasión y son nuestras las ganas de amar. Tal es nuestra gloria, tal es nuestra vergüenza.
Se comprenderá entonces que nosotros los poetas no podemos ser sabios ni dignos. No lo sé. Quizás necesariamente tendremos que extraviarnos, que necesariamente tendremos que ser concupiscentes y aventureros de los sentidos. La calma maestría, falsa, fingida e insensata. Nuestra gloria. Pura farsa. Es ridícula la confianza que nos otorga el pueblo. ¿Puede servir a su pueblo quien alienta una tendencia natural e incorregible hacia el abismo? Nosotros, los que nos dedicamos al arte, queremos construir, queremos servir, tener una actitud digna. Pero hagamos lo que hagamos, siempre hay un abismo que nos atrae. El conocimiento carece de severidad y disciplina. Es sabio. Pero no tiene forma ni decoro quien simpatiza con el abismo. Porque él es en sí mismo un abismo. Nosotros los poetas caemos al abismo porque no podemos emprender el vuelo hacia arriba rectamente. Únicamente podemos extraviarnos. I have tried to write paradise. Do not move. Let the wind speak. That is paradise. Let the gods forgive what I have made. Let those I love try to forgive what I have made. Quiero escribir paraíso. No hay que moverse. Dejar al viento hablar. Ese es el paraíso. Hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Dejemos que los dioses perdonen lo que hemos hecho. Dejemos que nuestros seres amados traten de perdonar lo que hemos hecho. Hay un tiempo para hablar y otro para callar, ciertamente. Como dice el Eclesiastés bíblico. Muerte en Venecia, de Thomas Mann, escrita en 1912, de alguna manera preludió a los 4 gondoleros vestidos de negro, que luego del fallecimiento de Ezra Pound, el 1 de noviembre de 1972, llevaron su cuerpo desde la ciudad de Venecia hasta la isla de San Michele, donde se encuentra su tumba. Curiosa coincidencia, ¿no? Thomas Mann regresó a Europa en 1952, estableciéndose en Zúrich, Suiza, y donde murió el 12 de agosto de 1955 a la edad de 80 años. Ni Ezra Pound ni Thomas Mann pasaron sus últimos años de vida en sus países de origen. Curioso, ¿no? Muy curioso.